Bienvenidos todos. Vamos a comenzar. Vamos a hacer un pequeño check-in, pero muy rápido. Va a ser, como queremos aprovechar el tiempo al máximo, va a ser súper quick. Y voy a plantearles un espacio de conversación como tal, de Q&A, y les voy a contar un poco acerca de lo que vamos a ver hoy. Como saben, estamos en el marco de Human Academy. Nuestro propósito es liberar el potencial y su grandeza en este espacio. Y estas son todas las expectativas que ustedes nos comentaron que tenían, tanto respecto a temas que querían conversar sobre aplicación en su contexto y sobre temas que querían profundizar un poco más. Hay muchos patrones aquí respecto a temas muy específicos, temas un poco más amplios, y hemos como que querido hacer una pequeña introducción que tengan los grandes patrones que hemos visto, que básicamente son 3 puntos. El punto número 1 tiene que ver con cómo aplico esto en mi contexto. El punto número 2 tiene que ver con cómo convenzo a directivos o a líderes de que deberíamos invertir tiempo y esfuerzo en hacer una transformación o algún esfuerzo ágil o cultural como el que se ha discutido. Y el último punto tiene que ver con cómo empezar o cuál es mi rol, qué cosa puedo hacer yo específicamente en mi posición. Por ahí hablaba gente que tenía un proyecto específico donde ya sentía que podía hacer cosas. Entonces, esos son como 3 grandes patrones y por ahí voy a intentar dar la mayor cantidad de tiempo para conversar aquí en caliente sobre lo que surja, y por eso les voy a pedir que usemos el chat y las manos y todo ese tema. Pero antes de eso, un check-in de 2 pasos. El primer paso es que necesitamos una presencia absoluta, ¿no? Estamos a través del Zoom con toda esta complejidad. Si estuviéramos cara a cara, definitivamente sería distinto, pero en este contexto necesitamos de presencia absoluta y es a veces más desafiante. Por eso les pido que inhalemos y exhalemos 3 veces con el slide. Cuando yo les diga 1, 2, 3, les pido que exhalen. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Muy bien. Presencia absoluta, entonces. Nuestro check-in va a ser muy simple. Y para esto necesito que activen sus cámaras dentro de lo posible, porque si no, no van a poder hacer check-in si no tienen las cámaras. El check-in es, si estuviéramos aquí juntos, que hagamos un high five. ¿Cómo se le llama? Que hagamos un saludo. Exactamente. Entonces, todos tengan sus cámaras y voy a sacar rápidamente esto de aquí. Va a ser un check-in muy rápido. Y la idea es que cuando diga 1, 2, 3, van a hacer un hi-fi a la cámara, por favor, para que sintamos así desde donde estamos una conexión. 1, 2, 3. Listo. Ahí está el hi-fi de la última sesión del curso de Agile Culture histórico. Ok. Les he traído una pequeña introducción que va a derivar en casos y que debería abrir espacio a conversar sobre su contexto y cómo aplicamos todo esto, ¿no? Qué tan desafiante es, y lo ponía Lucho en varios sitios, cómo se entiende esto como mi necesidad es transformar a otros, ¿no? Y ese reto, cómo se tangibiliza en un término de un proyecto, ¿no? De una inversión no menor, son millonarias, contextos de alta presión, y cómo hacer esto de una forma con todo lo que, y que lo que vengo a compartirles es éxito y fracaso en cápsula, porque les vengo básicamente no a decir que tenemos ningún tipo de receta en torno a este tema, pero sí tenemos mucho aprendizaje de mucha casuística, y también cosas que no han funcionado y que hemos aprendido que no funcionan en ciertos contextos. Lo primero que les pido es que nos ubiquemos, ¿no? Porque Lucho en la primera sesión hizo un tema de contexto, de la incertidumbre, de la complejidad, habló de la parte digital, de empresas que se están matando. Eso estamos totalmente de acuerdo todos,
que Netflix mató a Blockbuster, ya lo sabemos, todo eso está súper claro. Estamos en un contexto de alta incertidumbre, pero si entramos por dentro, ¿en qué consiste una transformación? Y ahorita entro en la parte cultural y en todo este tema de agilidad, pero a mí me gusta mucho el ver el mapa completo y sobre eso saber en dónde estamos focalizando, ¿no? Finalmente, la transformación digital o esta necesidad de que una empresa genere ventajas diferenciales frente a su competencia para estar mejor posicionada de cara a su consumidor y genere y consiga el éxito y honre su propósito, todo lo que buscamos en términos de visión tiene que ver con tres elementos. El número uno a la izquierda son nuevas capacidades digitales. Esto no voy a entrar en el detalle, pero esto es todo lo que ustedes escuchan respecto a Big Data, Cloud, chatbots, apps, e-commerce, todo lo que ustedes saben respecto a nuevos business models desde el punto de vista digital. Aquí lo digital actúa tanto como una ventaja diferencial de producto como un habilitador, ¿no? Cuando hablamos de las plataformas, cuando hablamos de renovar esos legacies y toda esa parte de digital y tecnológica, que es súper importante, y que muchas veces se entiende como solamente eso, ¿no? Entonces, surge el mundo ágil y dice, oye, la transformación implica un tema mucho más grande, implica también un tema de reorganizarnos y funcionar de otra manera, de una forma ágil, y para eso hay prácticas, hay métodos, hay metodologías para funcionar de una forma distinta, y luego surge el tema de que eso no es posible si no cambiamos el mindset, el comportamiento, el modelo mental y cómo funcionamos como empresa. Entonces, a la izquierda, capacidades digitales, que es aquello que va a generarnos una ventaja diferencial digital. La agilidad, que genera ventajas diferenciales también en torno a nuestra capacidad de generar valor, la frecuencia, el time to market y todo eso que ustedes saben de cómo funcionamos. Y la cultura, que actúa como un elemento como supercrítico. Hay una frase que a mí me encanta que dice, la cultura es lo más difícil de copiar. Cualquier cosa es, entre comillas, fácil de copiar a nivel de ventaja diferencial. Pero a ver, copia la cultura. Entonces, este curso está enmarcado un poco en la intersección entre lo que es agilidad y cultura, ¿no? Hemos hablado de ciertos conceptos de agilidad, hemos hablado muchísimo de cultura, porque esto es Agile Culture, pero quiero que tengamos en el marco esto claro. Es más, cuando nos toca hablar con directivos y con gente en empresas y explicar esto de una forma mucho más simple, esto sirve mucho, esto les encanta porque ordena un poco las cosas, y cuando ya hablamos de cómo se ejecuta una transformación, hablamos de una especie de mapa como este, solamente aquí ya acabo con mapas, voy a hablar mucho de casos, pero creo que es importante un tema de marco, donde por ahí he visto que hay gente de TI, gente de otro tipo de rubros, hay gente creo que de varios mundos, pero igual algunos seguro que conectan con que muchas veces las capacidades digitales tienen que ver con una mejora en la propuesta de valor, tiene que ver con que vamos a sacar el e-commerce, vamos a sacar el app, pero ¿para qué? Siempre hay que estar muy claros en eso. También tiene que ver con activar la data y tiene que ver con tecnología y plataformas. Con IoT, con todo lo que ustedes seguramente han escuchado, todo eso está en capacidades digitales. Y la parte de organización, de flujos de valor, de equipos ágiles, de toda la parte de gestionar de una mejor forma el portafolio, o puede ser de un área o de agilidad. Y la parte de cultura habilita todo eso, ¿no? En términos de skills, de mindset, de liderazgo. Y no se puede hacer si no hay una alineación con la estrategia del negocio, ¿no? Entonces, entendiendo esto, ubicándonos ahora de una forma mucho más clara, sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de cómo transformar culturalmente y a nivel de modelo operativo, pero el racional de hacerlo tiene que ver con que hay nuevas capacidades que se quieren llegar a generar, un componente digital que seguramente viaja en paralelo, y todo eso está orientado por la transformación o por la estrategia del negocio, ¿no? Entonces, hasta aquí creo que todos claros, y por ahí si hay alguna duda yo voy a hacer ciertos cortes como para que surjan dudas.
Si alguien siente en las entrañas que tiene que preguntar algo porque se está perdiendo, alza la mano o corta y se lanza y hace la consulta sin problemas. Pero si por ahí lo hacemos en el corte, también eso es válido. Muy bien. Por ahí que lo comentó también Lucho, ¿no? Entonces, 88% de las empresas están en un proceso de transformación, lo dice Altimeter. Y esta fuente ahí van a tenerla en el material. Raúl, Sí, yo tenía una consulta con respecto a esos círculos y quería sí. entender un poco en qué parte, si hay alguna intersección o no, o se complementa ser una o convertirse en una organización customer centric o centrada en el cliente. Ajá, ¿Hay algo que sí, converse con esa imagen? sí. A ver, cuando es una muy buena pregunta. En esencia, la agilidad consiste en incrementar el nivel de focalización del valor y conectarlo con la necesidad, porque tiene que ver con optimizar el flujo de valor desde que se piensa hasta que está en las manos del cliente. Entonces, el customer centric de alguna forma entra en el círculo de agilidad. Ahora, en el fondo, cuando lo hemos dibujado, estamos, por ejemplo, trabajando con un laboratorio, uno de los más grandes del mundo, y el término de Customer Centric está en el corazón de eso. Cuando lo hemos discutido, lo hemos puesto prácticamente en el centro, porque si bien tiene que ver con la agilidad y con el hecho de dar valor constante, pensando con el foco en el cliente, también tiene un componente de cultura. Y también puede ser un componente de experiencia y todo eso. Pero de alguna forma lo tiene de forma intrínseca, porque no puedes hacer básicamente hacerlo sin eso, es la agilidad, porque tiene que ver con optimizar eso percibido que alguien lo siente como una ayuda para sus necesidades. Si no, no hay valor. El valor, por definición, es esa ayuda que percibe alguien porque le ayuda a satisfacer una necesidad. Por definición, es ayudar a seres humanos. Entonces, creo que está muy metido y enraizado con el tema ágil. No sé si te respondí. Gracias. No, listo. Muy bien, entonces, eh, 88% están en un proceso de transformación y luego llega Forbes, aguafiestas, mala onda, y dice 84% van a fallar. Y esto por ahí también me acuerdo que lo comentaron, pero aquí la pregunta que surge y que nos conecta con la casuística es, ¿por qué falla una transformación? ¿Por qué fracasa una transformación? Y ahora aquí el término como que digital o ágil, al final estamos hablando de una transformación de esta era. Una transformación, sea o transformación digital o transformación ágil, es una transformación que busca generar ventajas diferenciales para estar mejor parado en esta era de la complejidad y en el siglo XXI. Es básicamente eso. ¿Por qué creen que fracasa? A ver, ¿quién se lanza? Porque se basa uno como solo en la metodología y no como en el cambio de la cultura, o sea, como en el mindset de las personas. Buen punto. Porque se enfoca uno también mucho como en pequeños cambios tecnológicos y no como en cambiar de perspectivas. ¿Sí? Como De de acuerdo. formas de trabajar y de ver los negocios y solamente se enfoca en aplicar tecnología. Me encanta. Y es básicamente la pérdida de vista de la parte de las personas. Y el foco en otra cosa, o en la metodología o en la tecnología. Te copio al 100%. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Te enfocas en trazar un plan para hacer esta transformación Ajá. y cuando vienes a ver te perdiste tratando de llevar a cabo ese plan, ¿no? Y el entorno cambió constantemente. Es Y correcto. cuando tú hablas de plan, Nicolás, o sea, se me viene que uno quiere como hacer cosas nuevas con las mismas formas de trabajar de siempre, ¿sí? O sea, seguir un Exactamente. plan, no sé qué, y aquí hay que como romper esos esquemas. Sí, sí, es como una Sí, mirada predictiva, quieres ejercer un cambio y te das cuenta que tal cual, no tal lo vas cual. a lograr. Ahora, si lo vemos en términos de estrategia y ejecución,
¿Por qué creen que fracasa más? ¿Por la estrategia o por la ejecución? Yo creo que a nivel de ejecución. Ujú, ok. A ver, eh, bien, les comparto y les pido que para que el sonido no nos invada, cuando dejan de intervenir, se ponen en mute, excelente, y estamos. A ver, la estrategia aquí les traigo las dos principales causas. La tercera es la falta de una estrategia clara. Esto es McKinsey, es una encuesta, 2000 empresas, casos de transformación en todo el mundo, sacan un ranking y dicen, tercer puesto, ojo, tercer puesto, una estrategia que no está clara. ¿Por qué? Porque ya muchas empresas hoy contratan a alguien, llaman a una mega consultora o como sea, hacen una PPT de 100 slides y tienen todo, ahorita el nivel de acceso que hay a lo que hay que hacer en Internet, se puede encontrar un montón de cosas y frameworks y propuestas. Entonces, como que, como que logran encaminar una estrategia y ahora, ojo, hay veces en las que eso tampoco hay muchas veces en las que eso tampoco hay, pero supongamos que existe una estrategia, porque igual está en tercer puesto, las dos cosas por las que fracasa, según este ranking, es uno, la ejecución y otro, la cultura. Entonces, es cosas como tan grandes, ¿no? Y hace mucho sentido. Entonces, ok, hasta aquí hace sentido. El tema es, ¿qué pasa con la ejecución? Y es que ejecutar es desafiante. ¿Por qué? Porque aparte hay un día a día. Y aparte hay un tema de que puedes plantear una mega estrategia, y por ahí ya lo comentaron, y la ejecución se cae, ¿no? Se diluye. Y ahí tú te ves con todas las barreras, con toda la burocracia, con los egos, se conjuga todo aquí, ¿no? Ejecutar. Nos dice Ramcharan que el 70% de los fracasos empresariales no se dan por una falta de estrategia, sino por una falta de ejecución. Ramcharan es un genio, les digo que lo lean mucho, él escribe desde hace muchos años sobre el arte de ejecutar, y para mí en esencia habla de agilidad. Finalmente son cosas que están muy en un matrimonio perfecto. Lo que dice Ramcharan es que execution is the new strategy. Y esto, muchos de aquí que ya tienen conocimientos de agilidad saben muy bien esto, pero hasta dónde es que nuestra capacidad de planificar cambia drásticamente, porque tenemos que hablar en términos de visión y de grandes cosas que se quieren alcanzar, y el detalle se tiene que ejecutar en tramos cortos. Ustedes lo saben muy bien. Hay una frase que la dijo un CEO en una entrevista que hicimos un estudio entrevistando a varios CEOs en el país, y a mí me encantó esta frase que dijo, no es como que hay que cambiar el motor del avión durante el vuelo. Porque hay que seguir ejecutando, hay un día a día. Crees otros equipos y proyectos y que hay temas de formación y hay un montón de tiempo. Entonces, ¿cómo ser esa empresa que logra gestionar muy bien y con excelencia el día a día y logra ese espacio para poder mejorar la forma como hacen las cosas? Porque aquí surgen muchas miradas, ¿no? Y está la empresa que dice, hago mi centro de innovación aparte y dejo mi día a día aparte, y hay muchas estrategias de cómo se hace esto, y vamos a ir como que entrando un poco a poco en los casos. Entonces, aquí hay muchos casos bueno, en Latinoamérica hay muchos casos de empresas que han hecho un centro de innovación que es una alternativa válida que muchas veces puede generar el resultado, y como todo en esta vida tiene pros y tiene contras. El contra es que muchas veces se divide culturalmente la empresa, ¿no? Entre los nuevos que hacen agilidad o lo que sea y los antiguos que no la hacen. Entonces se trata, señores, de un balance entre estrategia y ejecución, y ese es el desafío de la vida y de la transformación. Entonces, ¿cómo esto se resuelve? Es algo de lo que quiero también conversar en los siguientes minutos. La respuesta final es que hay que ser muy buenos haciendo estrategia y haciendo ejecución, haciendo ambas cosas. Necesitamos alinear la dirección y saber para dónde vamos, para que no hagamos esfuerzos aislados y generemos desperdicio. Y al mismo tiempo necesitamos autonomía, que no estemos tan juntitos, que no haya tanta dependencia y que podamos generar valor de forma continua. Y este desafío nosotros le llamamos fluidez organizacional.
esta fluidez organizacional tiene que ver, la voy a poner acá, la voy a entrar de frente acá para no entrar como al final. Esta fluidez tiene que ver con un balance entre estrategia y ejecución, y es lo único que te va a permitir transformarte. Entonces la pregunta que surge ¿es el huevo o la gallina? Porque me estás diciendo que para transformarme necesito fluidez, pero me estoy transformando para obtener fluidez. Por eso es que es un desafío tan interesante. Este GIF que ven aquí, esta animación, es una bandada de estorninos en Europa, son aves que hacen estas formas y se alinean de una forma muy rápida y adoptan estas formas justamente para defenderse del entorno. Por ahí no sé si se logra ver, pero hay un halcón que está intentando capturar a una de ellas y ellas adoptan estas formas. Es como una empresa que tiene un contexto, tiene la competencia, tiene una serie de elementos afuera y logra fluir en direcciones distintas para poder ejecutar. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos hablado de ejecución, no voy a hablar tanto de más ejecución. Y el otro elemento es lo que nos trae a este foro, y es la cultura. Y es esto tan desafiante que muchas veces no se logra ver, es medio invisible, cómo se transforma entonces. Fred Kaufman, ex VP en LinkedIn, actual VP de Leadership Development en Google, él dice, una cultura efectiva es la clave para la ejecución de la estrategia. Entonces, estamos hablando de cultura y estamos muy claros en eso. Hemos hablado por 4 sesiones sobre eso. Lo que Kaufman dice es, si eres un líder, sea de un equipo, sea de una gerencia, sea de un grupo muy pequeño, muy grande, en el top de tus prioridades debería estar la cultura, porque sin ella no vas a conseguir tus objetivos. Hablemos del factor cultural y voy a hacer un marco muy rápido aquí. Ustedes, la pregunta que les tengo es, ¿se comportan igual que en el estadio que en el teatro? ¿Qué dicen? No. Definitivamente no. ¿Y eso quiere decir que ustedes se transformaron personalmente para ir del estadio al teatro? No. Y entonces, esta es una mirada que viene realmente del comportamiento organizacional, y lo que dice es que el comportamiento de un ser humano está en función a lo que es como persona multiplicado por el entorno. El entorno y el sistema configura el comportamiento de una forma importante. Por eso, para hacer transformación cultural no hace falta transformar el modelo mental de las 2000 personas que están en esa empresa, o de las 200 personas. Hay que hablar de sistema, y vamos a empezar a darle esa mirada con herramientas y con todo esto que nos comentó Lucho, de los modelos culturales, el tema del clan, todos estos modelos que nos ayudan a encontrar patrones, ¿no? Y esa es la mirada, es dejar de ver a las personas y mirar el sistema. Para hacer transformación cultural hay que hacer esto. Y así ustedes sean los líderes de un área de 10 personas o de 100 personas, tienen un sistema que están liderando. Es un sistema que responde a mensajes, a incentivos, que responde a su comportamiento. Y ustedes pueden moldear ese sistema entendiendo que va a haber gente que no va a comulgar, y entendiendo que va a haber gente que va a ser más fácil y más difícil, entre comillas, o que la resistencia va a ser más alta. Todo líder hoy en día necesita poder ver el sistema, es decir, saber identificar patrones de comportamiento. Es como, usualmente estamos enfocados en el evento. Alguien llega tarde y uno le dice, ¿por qué llegaste tarde? Ah, por el tráfico. Ah, pero deberías de ser más respetuoso o gestionar mejor tu tiempo. Uno ve el evento y la persona, no ve que posiblemente esa cultura no respete la puntualidad, y entonces eso es un patrón. Y esa persona no es que sea víctima, no es que, no, simplemente esa persona tiene la responsabilidad de actuar como actúa, pero al mismo tiempo está en un sistema y responde a patrones de comportamiento. Es importante darnos cuenta de esto. Y para cerrar la parte de cultura, esto es muy importante. Ustedes van a ver metodologías y cosas y muchas nuevas herramientas que funcionan sobre un sistema y funcionan sobre una cultura. Voy a dar un ejemplo específico.
Seguro han escuchado hablar de Design Thinking, o en algún momento puede que se metan a un curso de Design Thinking, que es una metodología de innovación que busca mucha experimentación y se posa sobre un sistema rígido y burocrático. Es como que Design Thinking es una metodología del siglo XXI y se posa sobre un sistema que funciona como en los 90s y sobre una cultura que es de los 80s. Entonces es muy desafiante que eso funcione, porque la cultura tiene, por ejemplo, miedo a experimentar. Entonces, ¿qué pasa con esa torre? Lo que ustedes ya saben. ¿Eso qué cosa implica? Que cuando ese líder alzó la mano y dijo, hay que capacitar a todos en Design Thinking, ¿cuánto cuesta eso? $50.000, ya listo. Todo el mundo sale 2 días y se capacita y luego vuelve al trabajo diario y no cambió nada, ¿no? ¿Ibas a hacer algún comentario, Alexander, creo, o no? Estaba pensando, Raúl, estaba pensando en justamente las razones del fracaso de algunas intervenciones, de algunas estrategias, justamente es que el afán de tener resultados en el corto plazo hace que querramos intervenir rápidamente, intervenimos superficialmente, como tú lo pones ahí. Estaba pensando en la punta de un iceberg, ¿no? O sea, Así es. pero debajo hay bastante, y debajo hay un montón de cosas y muy importantes, ¿no? Entonces, pero nos enfrentamos en las empresas al reto del corto plazo, mediano plazo, largo plazo, hoy, y entonces tenemos que vivir en esto, ¿no? O sea, Sí. en realidad este es un tema, es un desafío para nosotros que estamos en las empresas, ¿no? Correcto. Eso es lo que estaba pensando, Raúl. Al Gracias. 100%, Alexander, al 100%. Es más, hay una metáfora que se usa mucho, ¿no? Que es cuando le hablas a un líder o a alguien que está analizando si se invierte o no invierte en hacer una transformación, por qué hay que hacerla, lo primero que hay que hacerle saber es que esto es como una planta, que no se trata de jalarle las hojas para que en el corto plazo genere frutos, sino de cultivarla, porque tiene un proceso. Y claro, eso suena muy bonito, pero cuando la última margen que se está buscando a fin de año ya está puesto y quieres hacerlo, por eso esto es muy parecido a lo que pasa con los centros de innovación, que cuando no se gestionan pensando en que hay que experimentar y que se siembra para cosechar, al final se exige muy corto plazo y al final acaban haciendo cosas muy seguras y no hacen innovación. Entonces es muy parecido. Raúl, una pregunta. Desde su Sí. experiencia, ¿qué tipo de empresas considera que tienen más éxito aplicando este tipo de metodologías? Pero cuando hablas de tipos de empresas, ¿te refieres a sectores o a qué tipo? Sí, ¿Qué sectores. característica? Porque, por ejemplo, yo tuve experiencia con una empresa de tecnología y yo veía que era muy fácil aplicar el tema, por ejemplo, de Scrum, porque en los entornos de desarrollo pues es como muy aplicable. De hecho, esas metodologías creo que nacen por esos lados, por las empresas de tecnología. Pero no sé, digamos, en una empresa de manufactura, qué tan exitoso sea, qué tan fácil sea implementar este tipo de metodologías. Sí. O empresas de servicios. Sí. Es una muy buena pregunta. Ahora, si nos remontamos a los orígenes de este tema, buena parte de las metodologías ágiles se basan en el Japón de la posguerra, en Lean, en lo que luego se vuelve por otro lado Six Sigma y Edward Deming, ISO, calidad total. De ahí surge la esencia de lo que estamos hablando. Entonces, un punto que acabas de dar, la empresa industrial, que es muy parecida a la Toyota de Japón y a todo eso, donde surge todo esto, y a mí me ha tocado estar en empresas industriales que hacen acero, que hacen cosméticos, y la agilidad funciona, pero de maravilla. O sea, finalmente, mi respuesta es la siguiente. Para mí, o sea, el sector importa en términos de cuán necesario es que te transformes. ¿En qué sentido? Voy a explicarlo rápidamente, ¿ya? Voy a explicarlo rápidamente. No sé si está dejando. Denme un segundo que voy a sumar un slide así. Esto lo hago usualmente. Ojalá que me salga rápido.
porque creo que está bueno el enfoque de ver por dónde va, en qué tipo de sectores es que aplica esto. Si te parece, ahí hablo Pablo. Si te parece, puedo compartir un ejemplo de, Claro que sí. industria que lo estamos utilizando. Por ejemplo, nosotros, bueno, yo trabajo en Roche y sí, al principio yo venía del desarrollo de software y también tuve la misma impresión. Sin embargo, eh, lo pudimos aplicar en procesos de priorizar las tareas. Por ahí, un ejemplo que estamos haciendo ahora es una limpieza de nuestras bases de datos y claro, cuando lo pones así es una tarea titánica. Y Scrum nos ayudó a dividir y priorizar eso. Decís, bueno, es titánica, lo podemos planear por meses y nunca se termina ejecutando. Y esto dijimos, no, bueno, arrancamos con esto y vamos haciendo, y hacemos, y hacemos, y hacemos, y vas continuamente trabajando y poniendo prioridades, y la verdad que para seguimiento de actividades continuas, no sé si es un Scrum puro, la verdad, pero inició como un Scrum y ahora se transformó en una especie de hidro que no está funcionando excelente. Súper. Entonces, para eso sí nos sirvió y bueno, es puro servicio, o sea, lo que estamos brindando en mi área. Muchísimas gracias por el aporte, Pablo. Y claro, acá hay dos grandes cosas y vamos a conversar de ambas. Una cosa es el sector y dónde es que, cómo es que si se puede hablar de alguna diferenciación. Y lo otro es, como Pablo lo comentaba, por dónde empezar o en dónde aplica, y como bien dice, servicios o productos. Pero hay un racional, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde es mejor empezar? Porque la empresa es muy grande y no puede ser de un viernes a un lunes una transformación. Entonces, ¿por dónde empezar? Y ahí les voy a contar algunos casos de por dónde hemos empezado. Pero, Julián, a tu pregunta, este mapa me parece a mí que resume muy bien, porque a la izquierda está el corto plazo, los sectores de corto plazo, donde la transformación impactó drásticamente, y hacia la derecha está un poco otro tipo de sectores. Hagamos un recuento muy rápido. En Latinoamérica, más o menos años 2010, 2012, es que explota el impacto en el retail. En Estados Unidos desde antes, ¿no? Pero el retail, que lógicamente es golpeado por el e-commerce, y eso tiene un componente digital y tecnológico muy fuerte, se conjuga con el tema de Scrum, que nace del mundo del software, y el retail es un sector que dijo, o lo hago ahorita o me muero. Y Sears, una cadena icónica de retail, de tiendas por departamento en Estados Unidos, se declara en bancarrota hace 2 años. Entonces estamos hablando de una tienda gigantesca en Estados Unidos que se declara en bancarrota. Los medios y telecomunicaciones. Entonces, a tu pregunta, donde mi respuesta es, la agilidad funciona mejor en donde hay gente con el suficiente nivel de conciencia para hacer que funcione. Eso es independiente del sector. Pero si me preguntas desde un punto de vista de negocio, ¿dónde hay que invertir más? Tiene que ver también con dónde estamos parados y cuánto es el nivel de amenaza que tenemos. O sea, necesitamos transformarnos, ¿por qué? ¿O para qué? Entonces, si, por ejemplo, aquí en el tema de transporte o en el tema de minería, gas y petróleo, el impacto está, el vertical es la dimensión del impacto y el eje horizontal es el tiempo. El impacto más alto a nivel mundial, como pueden verlo, es en los medios de comunicación. Porque un medio impreso, hoy día, imagínense un diario impreso en sus países, un diario impreso, 80% de su facturación era anunciantes, las marcas. Ahora eso se lo lleva Facebook y Google. El 80%. En el Perú, más del 60% de inversión en publicidad se lo llevan ellos. Entonces, mi respuesta sería, a nivel de negocio, depende en qué sector estás y cómo te está impactando la demanda de transformarte. Y a nivel de posibilidad de que te transformes, tiene que ver con el nivel de conciencia de los líderes y de las personas. Porque finalmente aplica a cualquier contexto. De acuerdo. Entonces, Perdón, ahí yo tengo sí. un comentario adicional. Pues Julián y yo trabajamos en la misma empresa con otros compañeros acá mismo que estamos en este grupo. Sí. Y pues digamos, en el caso de nosotros somos una empresa electrificadora. Sí. Y esas señales del entorno básicamente son dos. Primero, tenemos la demanda asegurada. O sea,
nosotros no tenemos excelente. competencia, somos monopolio regulado. Perfecto. Sí, o sea, Ok. nadie va a dejar de consumir energía eléctrica y la facturación y las ventas van a Claro. estar aseguradas Claro. año tras año. ¿Y quién nos impone a nosotros, digamos, de cierta forma, la necesidad de mejorar Ujú, hasta estos momentos? El ente regulador es el que ujú. nos dice, yo lo regulo usted, yo soy, digamos, como la voz del usuario que muchas veces no se puede expresar, pero yo le exijo a usted que frente al usuario tenga unas mejoras que sí serán medibles, controlables y una mejora, digamos, que hasta cierto punto menos o, digamos, exigentes a un contexto diferente de otras organizaciones, porque a nosotros no nos van a decir o mejora o se muere. No, claro, habrán sanciones, habrán algunas penalizaciones, pero primero que todo no nos podemos morir porque estamos brindando un servicio público esencial. Así es. Entonces, esas son como nuestras consideraciones de mercado, que en ese escenario históricamente ha, de alguna manera, consolidado una cultura más asociada a la adversión al riesgo, Claro. a Totalmente. las decisiones pisadas, como dice, con pies de plomo, y digamos, porque, digamos, al ser nosotros una empresa, que no somos una empresa pública, pero sí manejamos recursos públicos, Ujú, se le suma ese riesgo de que cualquier experimento o cualquier fracaso pueda venir una asustaduría que le llamamos aquí ujú, y venir a controlar simplemente porque no estamos haciendo buen uso de los recursos. ujú. Excelente. Acá nos tocó trabajar directamente con una empresa que es la que tiene la concesión del gas de Camisea, que es una de las fuentes de gas en el Perú, que tiene la concesión por 30 años. Entonces, ese CEO hace su flujo por 30 años y ¿de qué se va a estresar? ¿No? Ahora, la pregunta es, si el regulador los estresa y hay que generar eficiencia y poder mejorar procesos, en empresas como esas usualmente pasa eso. El tema es si existe realmente un racional porque se desea optimizar algo. O sea, si no hubiera ni regulador y tienen toda la venta asegurada, si yo hablara con esos líderes y me dijeran, acá no hay nada que hacer, lo que queda es operar y facturar. Entonces, no pierdo mi tiempo hablando. Lo que entiendo es que hay un racional, y es que hay una necesidad del regulador en ese caso, o también de ustedes mismos como equipo, que seguramente surge la motivación intrínseca de decir, hagamos mejor las cosas, aprovechemos nuevas metodologías, y lo que no se puede hacer es enfocarlo hacia donde el negocio dice que no hay que ir. No van a enfocarlo porque nos vamos a morir de ventas, hay que enfocarlo hacia operational process, porque la fórmula sigue siendo la misma, ingreso menos egreso, el resultado. Y otra cosa que hemos hecho con empresas de ese tipo, ahora también es el tema del riesgo, solo para contarte, y hay que hacer pilotos muy pequeños, porque igual son empresas muy grandes. Entonces un piloto de repente de $50,000 es algo que si no va, depende mucho, y ahí tiene que ver con dimensionar un piloto que haga sentido, y empezar a mejorar, porque son empresas que tienen un modelo operacional tan estandarizado que es posible aplicar Lean y aplicar un montón de cosas ahí. Pero porque hay un racional de negocio, porque va a generar eficiencia y te va a mejorar el EBITDA a fin de año, porque si no, ¿para qué lo vamos a hacer? Y otra cosa que también pasa es que agarramos parte de ese presupuesto, ustedes mismos dicen, y los líderes dicen, hagamos una innovación, salgamos del giro, hagamos algo. Acá con una minera pusieron unos drones para hacer un servicio para la comunidad y ayudaron a la comunidad con un servicio que sale un poco del giro, pero que igual fue un proyecto de innovación que se ejecutó con métodos ágiles. Entonces, creo que, o sea, si no tiene un racional de negocio, esto se trata de generar más valor, y por eso es que lo estamos haciendo. Entonces, súper punto. En ese caso, yo creo que el foco o va en el gasto o va en el gasto. O sea, hay una forma de incrementar la venta, que entiendo que no, porque ya está como ya proyectada, es hacia el gasto. ¿Sí? ¿Me dejé entender? Sí. Sí, correcto, gracias. Yo Sí. quisiera agregar algo allí a este asunto. Es interesante esto de que sí, nosotros tenemos asegurado
la producción, la venta, en este caso de energía, en fin. Pero mañana llega un Elon Musk, no sé, a Colombia a vender energía solar, sí, a bajo precio, qué sé yo, móvil, ¿cierto? Ese es el tipo de cosas que están enfrentando muchas organizaciones hoy. Llega alguien que no se imaginaba, ¿sí? Sí. Las telco no se imaginaban WhatsApp, ¿sí? Para nada. No, nosotros somos líderes aquí, la gente está consumiendo minutos al garete y entre más caro el minuto, muchísimo mejor. Y llegó WhatsApp, todo lo que pasó con las telco, por ejemplo. Entonces, es lo que hay que tener en cuenta, lo que hay que mirar hacia el futuro. No, sí, a mí me lo han dicho. Lucho, nosotros somos los líderes aquí, no, la competencia nuestra está lejana por allá. Pero de pronto, por ejemplo, lo que le pasó a Uber, llegó la pandemia y todos nos encerramos en las casas y no volvimos a usar un Uber. En Colombia, pues, para dar un poco de contexto, Raúl, en Colombia, pues, Uber no se usa tanto como en Lima, pero en Perú, Uber y todas estas aplicaciones de taxi móviles funcionan, ¿sí? Entonces, pero, y todo eso desapareció. Sí, la gente que ganaba su dinero con Uber, hasta ahí llegaron. Sí. Nuestro Uber sería como la energía inalámbrica. Sí, Ajá. yo, la energía solar, plantas de energía solar, yo no sé qué cosas, ¿cierto? Y ahí, yo no Sí. sé, yo tengo como, digamos, yo trabajo en gestión humana y a mí me parece que hay otro motivador, o sea, no sé qué opinan las demás personas, que es que también uno quiere trabajar de una manera más armoniosa y sin tanto esfuerzo. O sea, como que toda la burocracia, los sistemas así tan eso generan como mucho esfuerzo y unos climas que se van reventando, ¿sí? O sea, que van como por alguna parte y uno también quisiera hacer cosas de manera más ágil, pero también trabajando como en ambientes de armonía porque cada vez las personas queremos como tener como esa mejor armonía con nuestra vida y hacer cosas con sentido. Y los jóvenes que vienen, esas nuevas generaciones, cada vez traen más como ese chip. Magnolia, me quitaste las palabras de la boca. Un racional más que lo vemos en la vida real es la necesidad de tener una buena propuesta de valor al nuevo talento. Porque el nuevo talento cree que tiene más opciones, se siente como más con opciones y claro, depende Claro. mucho del país, del contexto. Bueno, ahorita habrá que ver, Ahorita ¿no? Con la pandemia y no. todo. Sí. ¿Alexander? Sí, es lo que te iba a decir, es lo que tú Sí. estás diciendo. Ahorita, en estos meses, Sí. lastimosamente la situación Ha ha cambiado. cambiado dramáticamente, ¿no? Sí, pero sí. Más bien, ¿sabes qué? Hay una frase que más que un cliché, yo creo que es bastante real. O sea, los momentos cuando estamos bien, los momentos cuando nuestra empresa es líder, los momentos cuando somos los mejores, Sí, es los momentos en los que tenemos que pensar en esta transformación. sí, totalmente. Eso es más que un cliché, esa es la realidad. Si no, sucede lo que dice Lucho, o sea, te comió y entonces, y acá en Perú yo he trabajado en Telefónica y en 4 años ha caído el 50% del valor de la empresa, o sea, en 4 años, o sea, el mejor de los mejores, las mejores empresas del Perú, o sea, en ingresos me refiero, ¿no? Sí. En 4 años ha caído el 50% de sus ingresos, y esto de verdad es dramático, ¿no? Y no la vieron, no la vieron. Así es. El caso emblemático y tan cliché también de Netflix y Blockbuster, todo el mundo lo habla, pero ¿cuánto tiempo pasó desde que Blockbuster era un imperio de 6.000 millones de dólares, año 2010, hasta que se declara en bancarrota, año 2016? O sea, en 6 años, 6.000 millones de dólares. Yo estuve en una empresa, era gerente en una empresa donde celebramos los 2.000 millones y lo celebramos en grande, imagínense, o sea, estamos hablando de... Entonces, es rápido, no te avisa, sí, hay muchos elementos. Y esto es parte del racional. Y ahora, está usando las nuevas metodologías y salir en la foto y ya está. Pues hay que cuidar mucho el para qué. Hay que cuidar mucho el para qué. Y tiene que tener un sentido de negocio y de honrar el propósito, ¿no? Ahora, para avanzar, esto les conté, ¿no? Esto se cae porque hay un tema de profundidad y de aquello que sostiene realmente esas nuevas prácticas.
nos pasó, nos fuimos a un cliente, hicimos un esfuerzo muy grande, volvimos a los 6 meses y mucho de lo que se había construido, hubieron muchos cambios a nivel de los equipos y al final la cosa volvió a como estaba antes. ¿Por qué? Porque hay algo que no cambió y hay un elemento que sostiene esto a nivel de role modeling de una forma crucial y son los líderes, ¿no? Que es como invisible, pero a nivel del sistema es crítico ese tema. Muy bien, entonces, pasamos a los casos. Y acá creo que aún vamos a comenzar más, porque acá voy a empezar a contarles un caso específico. A ver, existen muchas empresas que desde hace muchos años ya vienen usando prácticas ágiles. Digamos que Toyota, desde el mundo Lean, es conocida como una de las emblemáticas, pero hay un libro que se llama El fin de semana de 7 días de Ricardo Semler, de Semco, que es espectacular, y Semco es una empresa brasileña que empieza a usar casi que prácticas TIL en los años 50, es una cosa increíble. Y hay muchos ejemplos y empresas mucho más conocidas y digitales, y he colocado en negro algunas de las marcas con las que nosotros hemos trabajado transformaciones y que tienen también un ámbito, digamos, de alcance regional y que de ahí vienen muchos de los casos que les voy a compartir en adelante. Entonces, esto tiene años, pero hay ejemplos cada vez mucho más grandes en la curva de gente que está invirtiendo con fuerza en esto. Sector banca. Banco de 2.000 personas, con presencia en Chile, en Perú, y también con una expansión hacia un país más que están en ese proceso, pero bueno, los agarró la pandemia. Más de 2.000 personas. Nosotros habíamos trabajado con este líder que era el Chief Digital Officer de otro sector y que, o sea, él fue líder de la transformación y se hace CEO de este banco y nos llaman. Entonces, ¿cómo empezar? Y esa fue la pregunta que nos hicieron a finales del 2018. Y fue una conversación con los líderes, porque ¿cómo empezar? Para mí hay 3 caminos. Y ya les voy como que contando. Un camino es desde el lado del why, del por qué lo vamos a hacer. Y como darle una racionalidad muy importante a la transformación y trabajar en el porqué de negocio y el porqué de propósito. Y ese es un camino, como empezar del porqué y empezar sobre eso a generar un escalamiento. Pero siempre hay que agarrar desde mi punto de vista, y es uno de los caminos, es un flujo de valor de negocio. Y aquí agarramos un flujo de valor de negocio. Entonces, les cuento. Lo primero que hicimos fue definir el propósito. Esa es una de las frases que usamos mucho. Y fueron workshops con los líderes, definir el propósito de este banco, porque a veces se llega y ya está claro el propósito, a veces no. Y depende mucho de cuál es el rol también de cultura aquí. Entonces, esto se quiso enmarcar desde el propósito, porque hace sentido, ¿no? Empezar desde el why. Pero esto es un tema un poco más cultural. Y luego definimos la estrategia, y en este caso, lo que hicimos fue ver el plan estratégico, ver el share de facturación. Ese es un banco, y tenía productos financieros, y tenía un producto que era un préstamo en efectivo muy pequeño, que era uno de los productos más pequeños, pero con un potencial muy grande. Entonces, en lugar de meter agilidad hacia la parte como Lean, de Operational Process, o de mejorar márgenes, nos metimos hacia el ingreso, porque en un banco que vende a B2C era algo súper interesante, y lo que hicimos fue definir esto, y definir que nos metíamos en un producto financiero. Ahorita les enseño más fotos y cosas de lo que pasó, pero una cosa que también hicimos en paralelo fue definir los shifts de la compañía. Estos shifts son cambios de comportamiento que hay que dar, que esclarecen lo que las personas necesitan hacer para estar como a la altura de la transformación. Por eso esto tiene un componente de negocio, de modelo operativo y de cultura. En la parte de cultura hicimos este trabajo. ¿Cómo se definen estos shifts? Se arma un culture map, se hace investigación quali y quanti, se saca un culture map que es un canvas, que ahora si no se los muestro, y ahí entre la cultura actual y la deseada, usando de repente el modelo también que usó Lucho, que como vieron ahí te arma como una araña, se sacan estos comportamientos del antes y el después, y esto se comunica a toda la compañía, y hay un speech, y ya luego les voy a mostrar algunos ejemplos. Y lo que hicimos fue agarrar un flujo de valor de negocio, que era un préstamo en efectivo para no clientes, que era un producto financiero. O sea, no nos metimos
en ninguna área de apoyo. Fuimos de frente al core del negocio. Y hicimos un acuerdo de honor, que ellos le llaman el código de camerino de ese equipo. Ahora, ese equipo que se conformó, se seleccionó. O sea, lo que se hizo fue decir, vamos a llevar a otro nivel a este producto financiero. Todos estaban de acuerdo en que la competencia lo hacía mejor y que había una oportunidad muy grande de hacerlo mejor. Y juntamos a un equipo que el objetivo era que por 3 semanas, y claro, la premisa era, todos tienen un día a día, ¿no? Porque aquí viene la lucha un poco de los tiempos, ¿no? De las asignaciones de las cargas, porque si sacas a alguien de su día a día, el sistema se va a estresar. La premisa fue, supongamos que ustedes se vayan a Cancún. ¿Cuánto es el tiempo máximo que la empresa puede soportar que te vayas de vacaciones? Máximo. Dijeron 3 semanas. Porque 2 semanas es como un tiempo como que muy manejable. El máximo, un mes, ya no. Ya como que nadie acepta aquí que alguien se vaya un mes. Entonces lo que dijimos fue, esta gente se va de vacaciones. Y armamos un equipo. Bajó el CEO y les dijo, ustedes tienen, y esa es una necesidad, y es, tienen que tener autonomía y poder absoluto para romper cualquier cosa en ese proceso. El CEO bajó y dijo, ustedes tienen el poder absoluto para hacer lo que quieran en este flujo de valor, en este producto financiero. Hicimos un Empathy Map con el cliente. Este es un artefacto que se usa mucho en Design Thinking, por eso se usan muchas prácticas. Hicimos una especie de Inception, un problem solving sobre lo que debíamos hacer. Armamos un backlog, como pueden ver en la pared, y empezamos a priorizar. Y aquí es donde se rompieron tantos mitos, porque aquí el gran meollo de las empresas son los hilos y las áreas que no se hablan entre sí. Aquí pasó que la persona de legal, en un momento, él dijo, oye, pero esto se puede cambiar en los documentos. Y una gerente le comentó, pero siempre me han dicho que eso no se puede hacer. Y el tipo le dijo, no, sí se puede hacer. Entonces era un tema de silos y de que no se comunicaban y rompieron muchas cosas a nivel de la propuesta de valor y del proceso. Y tuvimos un rush, creo que fueron 4 semanas, fueron 2 sprints, y lo planteamos en sprints. Usaron prácticas por primera vez, hicieron ejecución con timeboxing, hicieron como varias prácticas ágiles, hicieron sus dailies, etcétera, porque sí estuvo enmarcado en Scrum, porque era generar un valor, digamos que se podía hablar de innovación sobre un producto que ya existía, y de 250.000 al mes a 3 millones en 3 meses. ¿Por qué? Porque lo que se hizo fue simplemente agarrar el producto financiero, en este caso era un banco, más prometedor, donde evidentemente habían desafíos de trabajo colaborativo y de optimizar el flujo de valor, y llevamos todas las prácticas y la nueva cultura. Como pueden ver, hicimos un código de honor, hicimos un personal map de cada uno, ustedes han hecho también un personal map, creamos esa cohesión. Y yo me acuerdo que en ese momento el CEO dijo una frase que fue lo que abrió todo, porque él dijo, con esto me he dado cuenta que cuando un equipo se cohesiona de verdad, hace magia. Porque para él esto fue magia. Porque ya venían 12 meses intentando hacer esto. Del tiempo en tienda, que era 1 hora y media de atención, y en call center pasaron a 30 minutos y 45, y en call center 3 días. Te tomaba 3 días conseguir ese préstamo. Y pasaron a 0 días si era con clientes del mismo banco, o 1 día si era con otro banco, si la transferencia era interbancaria. Y entonces, empezamos desde el propósito con los líderes, se agarró un flujo de valor, se obtuvo a esa gente, a ese talento, se pusieron las prácticas y la cultura correcta. También hubo una persona, por ejemplo, que salió porque era lo que le llamamos un brilliant jerk, que es como un tipo muy brillante, pero muy egocéntrico. Entonces, al final, el equipo lo terminó sacando. Y ese fue un tema, imagínense, en el camino, fue 1 mes. Y esto fue lo que sustentó el escalar luego la agilidad al resto del banco.
Y cuando hablamos de escalar, y por ahí hay varias preguntas que han colocado, todo lo que hemos hablado en términos de mindset, incluso todo lo que han hablado sobre cómo el delegar, todas estas prácticas propias del Agile Culture que hemos visto en este curso, nosotros las enmarcamos en estas cuatro dimensiones y generamos iniciativas por estas 4 dimensiones. No sé si alguno ha visto el Influence Model, levante la mano. Levante la mano, tal vez por ahí alguien lo ha visto. Ajá, no, entonces lo explico. El Influence Model lo que dice, este es un estudio que se hace en varios cientos de empresas con miles de personas y tiene que ver con aquellas transformaciones culturales que han tenido éxito. Y lo que se encuentra es que una persona está dispuesta a cambiar su comportamiento en el sistema, porque se acuerdan que hablamos del estadio y el teatro. Entonces yo estoy dispuesto a cambiar la forma en la que me comporto si pasan 4 cosas. Si entiendo muy bien el para qué, el mensaje, si entiendo muy bien si esto me hace sentido. Lo segundo es si mi líder ya compró. Si mi líder no compra y no ejerce ese comportamiento y no da el ejemplo, si mi líder me dice, no le hagas caso, este es un tema de modas, yo no voy a hacer ese cambio. Si el proceso y la estructura, el desempeño, los incentivos, la línea de carrera, todo me invita a comportarme de esa nueva forma, si comportándome así voy a ser más exitoso en esta empresa. Y el último tiene que ver con que me sienta capaz de hacer eso. Y eso tiene que ver con que me formes. O sea, si yo le digo a toda la gente, hagan sprints o experimenten o hagan retros o lo que sea, tengo que poder explicar tengo que hacer la formación para que la gente se sienta capaz de hacer eso. Si yo entiendo muy bien el para qué, si mi líder compra, si los procesos y todo me invita a nivel de el incentivo a que yo lo haga y me siento capaz de hacer eso, cambio mi comportamiento. Entonces, aquí les comparto un poco el backlog que hicimos de todo lo que había que hacer a nivel de propósito, de líderes, de estructura, de skills. Y este fue un backlog vivo, un backlog que fue cambiando. Esto fue como una especie de roadmap de todo lo que se fue haciendo, pero tengo que ver con armar un culture book, armar varias iniciativas de índole cultural en torno a estas 4 dimensiones. Y en este momento, para cerrar, hemos generado hace un par de meses un impact report de lo que está pasando en el banco, y el banco en este momento es capaz de generar valor al mercado 7 veces más rápido que antes. Y eso no se llama velocidad, eso se llama time to market, ¿no? Es como la frecuencia en la que generan valor al mercado es 7 veces más rápida, lo cual implica que tienen 7 veces más capacidad de pedir feedback. Ahora, esto está bien orientado hacia la parte de transformación que va tomando forma y que genera impacto, y esto es ventas, ¿no? Esto no es gasto, como puede ser de repente en energía, que está más enfocado en eficiencia. Pero es un caso que les quería compartir. Antes de entrar en el segundo caso, y también quiero hacer una duda, ¿hacemos break? ¿A qué hora hacemos break? De repente, absorbemos las dudas de esto y hacemos un corte de 5 minutos y de ahí ya continuamos con el segundo caso, ¿les parece? De acuerdo. Entonces, bien, levanten la mano aquellos que tengan alguna duda sobre este caso o tengan algo que les resonó. O directamente, el comentario. Pregunto porque no encuentro la manito acá en la, Ya, dale. en la aplicación. Quería consultarte, nombraste de uno de los miembros del equipo que fue retirado a mitad de la preparación y eso. Sí. ¿Cómo se llegó a esa conclusión? O sea, ¿qué pasa con el caso? Vos mencionaste como que era muy brillante. ¿Qué pasa con el caso opuesto? El que siempre se queda atrás, el que llega tarde. Sí. O sea, ¿cómo se llega a ese tipo de conclusiones y cuándo realmente decís, bueno, mira, no está funcionando, mejor hacete un costado y bueno, eso. Porque Sí. ahora justamente estamos en un proceso de selección dentro de la empresa, necesitamos seleccionar gente que se quiera desarrollar más. Entonces yo sé que no van a ser todos y quizás todos están con esta onda de la transformación y todo ahora, pero tenemos que hacer un proceso para decir, esos
quizá joyas escondidas que tenemos por ahí que los queremos identificar. Perfecto. Ok, te cuento algo sobre eso y quiero mostrarte una pequeña curva solamente que tengo aquí en los anexos. O sea, básicamente la lógica que tú mismo también me acabas de comentar es esta, ¿no? Y es que necesitamos a esa gente que va a comprar rápidamente y que está mucho más predispuesta. Nosotros usualmente en temas de selección de este tipo hay temas técnicos, lógicamente, que se buscan, de skills como financiero, de legal, de riesgos, en el caso, por ejemplo, de banca, que son el expertise técnico. Pero a nivel de habilidades blandas, nosotros lo que pedimos son 3 cosas. Es alguien que sea humilde, brillante y que tenga hambre. Y eso sale del Ideal Team Player. Es un libro muy conocido de Lencioni, que no sé si por ahí lo han visto, de Patrick Ajá. Lencioni. Bien. ¿Ya? Entonces, humilde, brillante y que tenga hambre. ¿Hambre por qué? Hambre por crecer, hambre por innovar, por ser la mejor versión de sí mismo o de sí misma. Y que esas 3 características son cruciales. En este caso, claro, y también hay un tema. Nosotros somos conscientes que somos recién llegados al sistema. Por eso nos valemos mucho del área de cultura y de los líderes para hacer esto, pero hay entrevistas a profundidad y hay una guía de indagación que tenemos con algunas preguntas que te ponen en ciertos aprietos, y la idea es que tú en esos dilemas un poco que muestras cómo piensas, y hacemos un pequeño proceso de selección para eso. Ahora, a tu pregunta, ¿cómo fue el mecanismo por el que salió esa persona? Usualmente el espacio de máximo nivel de franqueza, y eso tiene que ver con el facilitador, con el team coach que está ahí parado, es la retrospectiva. La retrospectiva es un espacio súper importante, y usualmente procesos tan delicados como estos necesitan de un advice process, que yo sé que los términos están en inglés, pero porque son los términos así, pero voy a decirlo porque acá está el señor Lucho Salazar en castellano, porque él es un amante del castellano. Se ríe Lucho. Hubo como un proceso de consejo en donde alguien dijo, lo primero que pasó fue que alguien le dijo al facilitador: yo siento que esta persona está complicando mucho, me tensiona, ayúdame a gestionar, o sea, ¿cómo hablo con esta persona? Y el facilitador apoyó, pero hubo como o sea, de todas formas es natural que haya como un proceso en backstage, de procesos de consejo, donde la gente habla, oye, ¿esto es verdad? ¿Solo lo estoy viendo yo o no? Y eso sucede de forma natural en los seres humanos. El punto es que el team coach tiene que estar al tanto de eso, porque tiene un foco tanto en el negocio y en la parte de que se consiga el resultado, como en la parte cultural. Y en la retrospectiva se invitó a una persona a que lo diga. Y ahí viene un tema que no sé si por ahí lo han escuchado, pero hay un tema de una toma de decisión que no es por democracia ni por votación, sino por sociocracia. Los invito a ver la toma de decisión por consentimiento, que no es una toma de decisión ni autoritaria ni de democracia. Y la toma de decisión por consentimiento es que nadie tiene objeción. Entonces, eso fue lo que pasó. Nadie tuvo objeción. Y Wow. Ok. Solo para tomar notas, me dijiste hambre, humilde y me olvidé la brillante. tercera. O sea, Brillante, inteligente y brillante. brillante. Sí. Y Perfecto. eso usualmente te lo dice. Lo que pasa es que, ahora, esto de brillante es como, o sea, hay gente de todo tipo en las empresas y son muy buenos en su función, y hay gente que es muy rápida, hay gente que es un poco más lenta. Depende mucho, hay muchos tipos de inteligencia realmente. Pero estamos hablando aquí de esa inteligencia que puede improvisar, que puede encontrar nuevas formas de hacer cosas. Porque como es tu primer proyecto y tu piloto para demostrar si esto funciona, no vas a poner a los underperformance a hacer eso, ¿no? Entonces, tiene que haber un tema con como que poner a los top talents. Algo no me han preguntado, que creo que es muy importante. Estamos todos, ¿no? Bueno, ya, empezamos. A ver, espérame un segundo. Ya. Lo que no me han preguntado es qué no funcionó.
qué no funcionó en el caso 1. Y les voy a contar qué no funcionó, que en un momento generó un riesgo muy alto. Fue que cuando uno está invirtiendo tanto en cultura, en un escalamiento, optimizando flujos y creando equipos, hay muchas personas. O sea, ¿qué cosa es lo bonito? Lo bonito es cuando un gerente, que antes era como muy resistente, ahora parece un agilista, pero ya habla del mindset y la cultura, y habla de todo y compró todo, ¿no? Entonces como que eso nos pasa, ¿no? Es como que estamos con el equipo y decimos, qué bonito, esta persona ahora entiende todo y lo compró y ya está. Y entonces sí, por eso es tan importante que hagamos esto. Entonces es como, ok, ya conectó. A veces el riesgo de eso es que esos líderes que ya están comprando creen que ya tienen un dominio muy alto de entonces cómo creamos equipos o cómo funciona la agilidad y empiezan a generar cambios de forma autónoma porque tienen un nivel de poder muy alto. Entonces, lo que nos pasó fue que dos gerentes que ya estábamos como a la mitad del proceso, empezaron a lanzarse con cambios porque el assumption era, o la presunción de ellos era, yo ya sé, ya entendí todo, ya está, yo ya entendí, ya compré, yo mismo voy a optimizar mi área, mi modelo operativo y todo el tema. Y empezó a haber como cambios de los cuales no se tenía un nivel de visibilidad. Entonces, hay un círculo que creamos, un equipo, que a veces le llamamos el EAT, que es el Executive Agile Team, que eso viene de Scrum at Scale, o de repente se crea un LACE, que viene de SAFe, pero que son cosas como distintas, pero que al final tienen algo en común, y es que son equipos que de alguna forma toman las riendas de la transformación. Es importante crear ese equipo que es de gente interna, más gente que está ayudando a hacer el proceso, pero lo que pasó fue que no se dejó muy claro que estábamos aún muy nuevos y que necesitábamos que se vea con nosotros en esa mesa, con ese equipo que gobierna la transformación, todo tipo de cambio en estructura. Porque si somos estrictos hoy en una pirámide convencional, en una empresa, ¿cuándo se cambia la estructura? Cuando los gerentes o los líderes quieren hacerlo. Entonces, cuando un líder, de repente yo soy un gerente, tengo 20 personas a mi cargo y digo, uy, esta estructura ya no me funciona, quiero cambiar la estructura. Hago una PPT, lo valido con mi jefe y me dan un check y se cambió todo. Si eso no impacta en headcount, no impacta en muchas cosas a nivel financiero, es una reestructuración. Y entonces la estructura usualmente es gestionada por los jefes. Y ese cambio mental es súper importante y es desde el momento que empieza la transformación, ya no tienes el poder de cambiar la estructura. Ya perdiste ese poder. Hasta que logres demostrar que estás en capacidad de ser un líder que ya entiende los patrones del nuevo diseño organizacional. Porque si no, vas a volver a crear silos, vas a volver a crear estructuras que son de otro tipo. Entonces ahí hay un elemento cultural de poder de la decisión y hay un elemento de conocimiento. Y por eso esos equipos que son los que rinden cuentas por la transformación, tienen a gente que sabe mucho de estos patrones de diseño organizacional y lo que hacen es definir como principios o parámetros y van formando a los líderes para que luego la empresa tenga este poder de decisión un poco más distribuido. Eso fue lo que no funcionó. Y luego tuvimos que tener un foro muy importante para decidir entre todos de que el poder de decidir cambios en la estructura, al menos por todo ese tiempo, no estaba en los jefes, ni en los gerentes. Ok, les compartí eso. Muy bien, caso número 2, 8 y 22, creo que estamos bien. Sector seguros. Este caso tuvo que ver con un pedido que es el C-Level, el Top Management y la línea de gerentes habían hecho una inversión muy grande, era un middle management que querían cuidar y había que, y este término a mí me encanta, ¿no? Es como, cámbiales el mindset, ¿no? Como, ¿cómo se mastica eso, no? Hay que ir a cambiar el mindset. Y la verdad es que uno no puede cambiar a otro por más
fuerza que le meta a eso. Lo único que uno puede hacer es inspirar a otro mostrándole algo que al otro le conecte y decida cambiar. Entonces tú solo puedes poner en la mesa algo que inspire o algo que conecte, algo que provoque un cambio. Pero tú no puedes transformar activamente a alguien que no quiere ser cambiado. Entonces, por eso le llamamos catalizar el cambio de mindset de los líderes, y en este caso es una empresa muy grande de seguros regional. Y les voy a contar un poquito de lo que pasó ahí. Porque este es otro camino, y es, antes de empezar a hacer cualquier cosa, alineémonos sobre qué es lo que vamos a hacer, alineémonos sobre la visión y alineémonos también en el mindset, o sea, bajo qué marco vamos a tomar las decisiones, porque, por ejemplo, la guerra entre el corto y el largo plazo, la experimentación parece que jugara con el corto plazo, tengo valor de corto plazo, pero en el fondo la experimentación es sembrar para cosechar. Entonces, a veces se malentiende. Vamos a experimentar y sprints, entonces todo va a ser valor de corto plazo. Bueno, todo eso se conversa, hicimos un workshop con 5 puntos, donde llevamos un poco la alineación desde el punto de vista del propósito del cambio, de la cultura. Entonces, esto es una forma de comenzar usualmente con los líderes. Incluso hicimos un speech para el CEO sobre por qué, este es como el speech del cambio, de la transformación, y se hace como un script con la persona, que es el script que va a decir y que tiene un montón de elementos y componentes que son parte de la comunicación. Esto puede verse más como gestión de la comunicación o comunicación interna. Puede ser que caiga en ese capítulo, pero para nosotros es muy relevante porque finalmente eso genera una expectativa y un compromiso, y luego el líder tiene que honrar lo que dijo, ¿no? Entonces, porque si no, todo cae en saco roto. Entonces, esto es importante y tiene que ver también con el tema cultural, que por ahí seguro lo han conversado del propósito. Luego definimos shifts. Estos shifts que también lo vieron en el otro caso. En este caso, en todos los casos definimos shifts para poder ejemplificar muy bien en esta empresa específica qué es lo que consideramos que es lo más importante que debemos de cambiar para conseguir el éxito. Porque finalmente son shifts de comportamiento y que tienen ahí, como pueden ver, una frase que ejemplifica muy bien cómo es que aquí se dicen las cosas. Entonces estas son frases que salen de la gente misma. E incluso con ese equipo de líderes, que eran 9, gerentes muy de alto vuelo y todo, se hizo como una especie de espacio donde con los shifts en la mente, dijeron, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en el corto plazo para cambiar? Y salió eso, franqueza, respeto y amistad. Fueron cosas porque funcionaban como silos. Es más, en este caso, la empresa, el líder, el CEO, despachaba con cada líder de forma independiente. Ahora, yo les hablo ahorita por los casos porque empezaron por el lado de los líderes, pero también hemos empezado en gerencias, en áreas específicas o en proyectos, porque finalmente esto tiene que ver con un colectivo humano. Entonces, bueno, les estoy contando el caso, pero no crean que esto solamente empieza por los líderes. No, esto empieza desde donde el sistema y la empresa dicen, aquí hay que probar si funciona o no funciona esto. Y puede ser un piloto, puede ser un proyecto. Hay un tema que acá entra, que es el tema del mentoring y el coaching, porque no es lo mismo un conocimiento técnico que yo tomo, un desafío técnico que yo lo aprendo con una formación técnica. Estos son desafíos adaptativos de comportamiento. Esto no se aprende en capacitaciones. Esto se aprende con profundidad. O sea, ese líder tiene que entender por qué es que en el fondo no delega. Y no delega porque toda su vida ha sido, su valía estaba en ser el que resolvía todos los problemas. Ustedes han hablado también de la delegación. Entonces hay muchas técnicas y formas y lo han experimentado un poco con los casos. Muchas veces esto se resuelve desde la profundidad. Y ahí es donde entra el mentoring y el coaching. En este caso, esto fue lo que hicimos con esos líderes. Fueron 12 sesiones con espacios focalizados de mentoring y coaching, pero también con desafíos con los equipos. Y ahorita les voy a contar lo que aprendimos aquí, porque hay algo que no funcionó.
Entonces, estamos hablando solamente foco en gerentes o en líderes o puede ser gente de un equipo donde entra mentores y coaches a alinearse con los shifts de la compañía, establecer comportamientos, establecer qué cosa es lo que se hace a nivel del trabajo de mentoring y coaching. Y se genera un gráfico como este, que es, si estos eran mis shifts específicos y mi autoevaluación y una evaluación 360, porque hacemos un 360 con el equipo, los pares y los líderes, y si yo estoy así desde la percepción del sistema y paso a esto, de alguna forma eso evidencia mi cambio de comportamiento, porque es muy difícil medir matemáticamente el cambio de comportamiento. Lo mejor que se puede hacer es sacar la percepción del sistema de la gente que interactúa. Ahora, esto que generó, ese es un caso muy, muy específico porque mucho de lo que ustedes han puesto ahí arriba tiene que ver con mindset de los líderes, cómo convenzo a un directivo, y ahorita eso tiene que ver con eso, y ahorita les voy a complementar con también los argumentos para poder convencer a un directivo. Pero entonces, ese es un caso que empezó desde esa rama, desde la rama de los líderes, desde el tema del modelo mental, y que a mí también me gusta mucho. Lo que no me gusta es solamente hacer esto, porque creo que siempre hay que empezar también de algo que va a generar un resultado, y hay que diseñar muy bien el experimento, como pasó en el otro lado. Aquí, esto fue lo primero que se hizo, y en segunda instancia, lo que ya había en esta empresa de seguros fue un centro de innovación, y se hizo algo como muy enfocado en un proyecto, un piloto que era para el asegurador, era un tema, se llamaba el maletín digital, y era una aplicación que mejoraba cuando el asesor de seguros iba, y al final 3 líderes de este trabajo fueron los líderes, los sponsors de ese proyecto, y resultó súper bien. Ahora, ¿qué cosa aprendimos aquí? Algo que hemos incorporado es que cuando el líder define lo que va a trabajar en términos de su comportamiento, hay un espacio que le hemos puesto acuerdo de mentoring, donde ese líder va con eso, con su líder, con su jefe, con su jefa, y valida y toma la decisión en consenso de que eso es a lo que le va a meter foco. Porque hay un tema muy clásico en ese tipo de intervenciones donde las personas reciben coaching o mentoring, y tiene que ver con que se hace un coaching de vida. Entonces yo empiezo a hablar de cómo funcionar mejor con mi esposa o de mi casa, y al final se diluye un poco el tema empresarial. Entonces es importante mantener, porque finalmente quien está invirtiendo es la empresa, y ahí siempre hay un montón como de puntos de vista. Hay mentores que dicen, yo solamente me enfoco en lo que la persona quiere, y si me quiere hablar de su vida, hablamos de su vida. Pero entonces ahí hay un arte del mentor y el coach de entrar en la profundidad, pero enfocándolo hacia los shifts de la empresa, porque la idea es, te quiero ayudar a tener nuevas capacidades y ser más exitoso en esta empresa. Y esto es un trabajo que se hace para, digamos, ayudar a la persona a encontrar esos retos, esos miedos, esas frustraciones, esas aspiraciones que tiene, que usualmente le trabajan a veces en contra, y cuando hay mucho estrés, reacciona como jefe y usa su poder y calla a todos, y en el fondo tiene que ver porque tiene miedo a dejar de ser útil o a dejar de ser valioso, y hay muchas cosas de la profundidad de la persona. Entonces, el mindset no es algo que... Entonces, es como que han tenido de las dos miradas hasta ahora, para hacer como un corte aquí. En el caso anterior, vimos como un esfuerzo muy grande en términos del sistema. Esto es intervención cultural a nivel del sistema y lanza mensajes. El mensaje es esto de, por ejemplo, en esta empresa, ¿se valora o no se valora a la persona? Cuando alguien está mal un familiar y se tiene que ir de vacaciones y el jefe le dice, no, no te vas de vacaciones, ese es un mensaje muy fuerte y la gente lo comparte y lo conversa. Ese tipo de mensajes y decisiones se hablan aquí, se toman, esto es del sistema. Pero a veces hay que trabajar de forma focalizada en las personas. Ahora, usualmente en nuestra experiencia hay que trabajar de forma focalizada en líderes. ¿Por qué? No porque sean jefes ni gerentes, no. Porque tienen un nivel de influencia en el sistema muy alto. La gente los mira. O sea, si las personas buscan su mejorar
su nivel de vida, llevar riqueza a su familia. Es muy natural eso. Y yo veo que hay un gerente que se comporta de una forma, lo que inconscientemente pienso es, para ser exitoso en esta empresa tengo que comportarme como esa persona. Entonces, el role modeling es muy alto. Por eso a veces se focaliza en ciertos líderes que tienen como que muchos antipatrones. Y por eso a veces se trabaja a nivel de las personas. Y también a veces se trabaja en los equipos focalizados sobre top talents, sobre gente que queremos invertir en ella para que también tenga las capacidades. Este fue un caso como más hacia lo personal, hacia la parte de mentoring y de coaching. ¿Preguntas respecto a este caso? Yo tengo una pregunta, Raúl. Sí, dale. Digamos, en este caso, pues, básicamente dos preguntas. En los tres casos que nos han mostrado, pues el tema está enfocado a líderes y con mentoring y coaching. O sea, es decir, siempre un externo. También, digamos, es muy asociado a lo que nosotros a veces vemos ¿cómo es? Al profeta no le creen en su propia tierra, que es muy complicado empezar con o sea, que trabajadores o personas en la organización que no son líderes necesariamente o jefes o mandos intermedios puedan iniciar una revolución de esta, sobre todo tratándole en este caso de cambiar la mentalidad a un líder. Y segundo, pues, mi segunda pregunta sería cómo cómo se da, digamos, en una empresa que le digan, venga, vamos que solicitamos un acompañamiento para cambiarle la mentalidad a un gerente. O sea, ¿quién toma una decisión de esas si no es el mismo gerente que diga, venga, ¿por qué me tiene que cambiar la mentalidad? O sea, ¿cómo se da esa clase de procesos? ¿Quién da ese, o sea, o sea, así diciéndole pragmáticamente, ¿quién da esa orden de decir, es que aquí hay que cambiarle la mentalidad al gerente para que esto fluya? Y que el gerente esté de acuerdo, ¿no? Lógico. Si no está de acuerdo, no tiene ningún sentido. A ver, has preguntado dos cosas. La primera es, si hace falta o no ese apoyo externo, entiendo. Ahora, ojo, el primer ejemplo que he dado no fue con líderes, ¿ah? El propósito en realidad fue con todo el banco, el propósito. Les cuento un asterisco muy rápido ahí como del caso. Le pedimos a todo el banco que mande historias de por qué yo me siento orgulloso de trabajar en este banco. Lo mandaron a un grupo de WhatsApp y la gente mandó sus videos. Había más de 1000 videos. Lo pasamos por inteligencia artificial y usamos como un partner inteligencia artificial para procesar todos esos videos y sacamos extractos de cuando la gente hasta lloraba. Y sacamos extractos, sacamos una nube de palabras, sacamos un montón de cosas del colectivo y luego armamos un workshop ahí sí con top talents, con gente de los equipos y con líderes, como con 60 personas. Y en ese workshop se puso en la pared todo lo que la gente había dicho que hacía que uno llore, en serio. Y de ahí salió el propósito. Entonces fue colectivo, no fue solo con líderes. Y lo segundo es que el piloto que hicimos del producto financiero fue con equipo, fue con gente, analistas, jefes, gerentes que estaban en la ejecución. Entonces, el primer ejemplo. Ahora, tu pregunta. Yo creo que usualmente el apoyo externo tiene este feeling de imparcialidad y todo el tema, pero yo creo que la función del rol externo es justamente intentar dejar de ser útil, porque la capacidad que ese externo desea instalar en la empresa o catalizar para que adopte es la capacidad de cambiar sola constantemente. Entonces, a veces lo que digo es justamente es un desafío bien como existencial el del consultor que hace esto, porque lo que busca es dejar de ser útil en el futuro, porque la idea es que puedan transformarse solos. ¿Por qué una pirámide clásica no puede transformarse sola? Por lo que tú acabas de decir, uno no es profeta de su tierra, pero tiene que ver por los feudos, por la lucha, por el juego de tronos, por el ego y por cosas que están muy configuradas ahí y que hacen bien difícil que todo el mundo compre lo que un gerente dice. Pero yo creo que en ecosistemas ágiles donde ya se logró un cierto nivel de colaboración, de trabajo con foco en el cliente, sigue existiendo el ego. Y no digo que sea Disney, ¿ya? No digo que sea el estadio sublime de la vida, pero sí creo que se ha roto tanta burocracia, se ha roto y hay muchas
muchos mecanismos de toma de decisión que descentralizan el poder de forma que la empresa debería de poder transformarse luego sola. Ese es un paradigma muy loco, es yo no te llevo de un punto A a un punto B, yo te llevo de un punto a un punto B porque te doy la capacidad de luego irte solo al C, al D y al E y al F. Si no, la transformación no consiguió nada. Esto no es que tú tomas un taxi y te trasladas a un sitio. Es que tú todos los días estabas en una carrera de 100 metros planos y la pista cambió. Ahora es una carrera de obstáculos. Entonces ahora es una triatlón. Tienes que aprender de natación, de bicicleta. El desafío es crear capacidades nuevas para poder cambiar solo. Y la segunda pregunta, ¿cuál fue? Ya me olvidé. ¿De quién daba la orden de cambiar la mentalidad del gerente? Listo, exactamente, ya. A ver, esto tiene que ver con que ese líder, o sea, a ver, ¿cómo me ha pasado en la vida real? He estado con ese equipo, con el equipo de líderes, hablando de esto. Empieza casi siempre por un conversatorio, un café, dudas, y se esclarece mucho, entienden muy bien el valor. Y a mí lo que me ha pasado es que el líder máximo dice, bueno, esto me pasó, fue un caso de la vida real. El líder se paró y dijo, esto se hace o por moda o porque decimos que está bueno, hay que intentarlo porque se ve bonito, o por convicción. Entonces les pregunto aquí que levanten la mano quienes tienen convicción sobre esto y quienes no. Y pasó que un gerente dijo, yo siento que no soy capaz de poder ejecutarlo en el día a día. O sea, yo siento que esto me va a desafiar porque por 40 años he funcionado de una forma. Yo no puedo pensar que voy a cambiar para el lunes a esto y me va a parecer tan retador, pero lo quiero hacer. Entonces, y ahí somos muy cuidadosos, porque a veces, claro, el jefe dice, oye, llama a recursos humanos o a gestión de personas o a capital humano y le dice, quiero coaching para este gerente. Y el capital humano llama a los proveedores y dice, coaching, y el gerente casi que ni enterado, o sea, como que, entonces, al final, eso no puede ser llevado de esa forma. Es imprescindible que la persona sienta realmente el valor de decir, aquí hay una oportunidad de crear nuevas capacidades para ser un mejor líder y hacer un upgrade incluso en mi línea de carrera y en mi línea profesional. Tiene que ser atractivo, tiene que ser sexy para ese gerente, si no, no. No sé si respondí. Sí, vale, muchas gracias. Sí, muy interesante el proceso. Ok. Muy bien. ¿Otra pregunta sobre este caso? ¿Alguna otra duda? Ok. Caso número 3, y este es el último caso, sector industrial. Es una empresa que no estaba enfocada en venta porque era un proceso industrial, un flujo de ventas asegurado. Y ahora, ¿cuál fue el racional de esto? Fue que tanto en este caso también había un regulador, pero también ellos pertenecen a una matriz que está en otro lado, y la matriz les dijo, necesito que optimices esto y que tienes como que los defectos y los tiempos y las mermas y no sé qué, entonces estás mal en esos puntos, necesito que mejores. Entonces lo que nos llamaron fue para optimizar 3 flujos de valor y conseguir eficiencia. En ese caso, el proceso productivo de ellos para elaborar estos productos era de 12 meses, y lo que estimamos, así como que haciendo un primer mapeo, fue que se podía optimizar en 20% ese flujo productivo. Porque ya a nivel tecnológico estaban con lo último. O sea, lo que realmente generaba todo el desafío de tiempos era burocracia, que la gente marcaba su cancha, que no se compartían las cosas, no se colaboraba, etc. Y lo que se hizo fue armar 4 grandes ejes. Uno, de un programa de alineamiento con líderes. Otro, de una academia de Agile Coaches, porque ellos sí, no, o sea, el reto era
quiero que ese talento esté in-house, quiero que yo tener la capacidad de luego sostener todo lo que tú vayas a construir y todos los cambios que vamos a hacer en el proceso. Ahora, la pregunta es, ¿hace falta Agile Coaches? Y acá hay un tema de términos, ¿no? Porque nosotros no somos ni de usar Agile Coach, ni Scrum Master, porque depende mucho del framework que vas a usar, y en muchos casos sacamos como que lo mejor de cada framework para ese contexto y armamos un modelo operativo ad hoc. Pero en este caso, les soy totalmente franco, fue un tema de moda. Ellos querían que se llamen Agile Coaches. Entonces, bueno, se llamarán Agile Coaches. Y una parte de transformación cultural, que fue también a nivel de toda el área de operaciones en ese caso, y abastecimiento, también con supply, era todo ese mundo más industrial. Y una parte no menor, que es el corazón de todo, por eso está en la base, que es el Business Agility, que es la parte de optimizar el flujo, de rediseñar roles, reuniones, artefactos, de romper un poco también la burocracia. Y finalmente, esto fue en Colombia y Perú. Habían equipos en Colombia, 2 equipos y 1 en Perú. Y aquí nos decidimos por un esquema end-to-end de finalmente equipos, claro que no, y acá hay otra vez un tema de batalla con este caso con las empresas de términos. Y créanme que muchas veces la moda gana al conocimiento, ¿no? O sea, no eran equipos que hacen Scrum, pero se les llamaba Scrum. Y hay un tema ahí de, incluso, y contra lo que más no consigo, o sea, lo que nos gana en última instancia es que el área de capital humano dice que para reclutar al talento tienen que poner Scrum Master o Agile Coach, porque así es la jerga del mercado. Entonces, hay un desafío ahí, porque si le ponemos Team Coach o Coach de equipos, suena tan genérico que no suena sexy. Entonces, ¿cómo vamos a captar al talento con ese nombre? Y hay todo un tema ahí en el tema de los nombres, de las etiquetas. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue agarrar, como pueden ver, 5 flujos. Estos eran categorías de fragancias, maquillaje, tratamiento facial. Y lo que se hizo fue hacer equipos multifuncionales que optimizaban todo ese flujo. Y ojo, no siempre hay que hacer equipos, ¿ah? Y ese es un caso que no les... Es más, este mismo caso empezó sin hacer un equipo formal. Solamente basta, a veces, con usar un tablero que hace explícito el trabajo y optimizar el flujo de forma transversal entre áreas. Eso nomás, a veces, sin cambiar estructura ni nada del otro mundo, optimiza de una vez y hace que la gente diga, oye, esto está funcionando. Es más, me pasa a veces que en empresas hay gente de distintas áreas que trabaja más junta que con la gente de su propia área. O sea, hay gente de un área que trabaja más con gente de otras áreas porque ya trabajan multifuncionalmente y con gente de su propia área trabaja menos. Entonces es como que ahí ya está la semilla para que surja la multifuncionalidad. En este caso, había, por ejemplo, una persona de diseño, un ingeniero de envases, un ingeniero también de conceptualización, uno de costos, uno de logística, uno de compras, y se hizo un equipo multifuncional que se encarga de una categoría. Y esto se trataba de lanzar los productos nuevos. Ahora, algunas métricas y cómo fue como que tanto los KPIs que llamamos de exactitud, que tiene que ver con si yo planifico esto, es lo que ejecuto, y empiezan a ver como que métricas de los equipos. Hay 3 tipos de métricas: de negocio, o sea, de outcome, del impacto que hacen; métricas de agilidad, que son, por ejemplo, estas, que son de ejecución; y métricas de cultura, que son un poco las de mindset o las de los shifts y cómo hemos ido en los shifts. Estas, por ejemplo, son métricas de agilidad que tienen que ver con, son muy simples, ¿no? De progreso de historias de usuario en ese caso. Y esto evolucionó hacia crear equipos que, y como pueden ver, este es un gran reto, ¿no? Porque aquí está este equipo que hacía todo el tema de productos nuevos, que había mucha multifuncionalidad aquí y funcionaba muy bien.
Y la gerente de marketing, que hacía todo el sentido que su equipo forme parte de ese mismo flujo, nunca quiso hacerlo. Y fue un desafío político muy grande. Y finalmente no se consiguió. Y ahí siguen. Ahora, está muy claro para esta empresa que el flujo de valor que tienen ya no puede ser optimizado más si marketing no entra a formar parte del flujo y deja de ser un silo como es hoy. Es parte. Ahora, aquí, ¿qué es lo que no funcionó aquí? Creo que lo que no funcionó fue que solamente se empezó por la parte logística y de supply y la parte de negocio. Los equipos sí se metían a trabajar, pero los líderes no. Y ahí había un tema en la que la persona de planta y la persona de negocio se odiaban a muerte. Y bueno, para muchos esa historia va a terminar en que uno de los dos va a ser cambiado. Esa es la historia que posiblemente ocurra. Antes de entrar en una última parte de Q&A, esto, señores, es en esencia la batalla que tenemos todos desde hace miles de años. Y es la expectativa de que existen héroes o heroínas que van a salvar el mundo o a la empresa, y la mirada en el yo versus la mirada en el nosotros, en lo colectivo. La agilidad en el fondo implica eso, es un cambio de mindset hacia que realmente mejor valor y decisiones se toman de forma colectiva. El desafío y las soluciones que trae todo este mundo de la agilidad y de la cultura nueva es que da mecanismos y prácticas para poder funcionar de forma efectiva colectivamente. Ese es el secreto. Y entonces, porque antes, si uno se junta con mucha gente y buscas el consenso, te puede ser que te tomes horas en tomar una decisión, pero la agilidad te ayuda con dinámicas, con prácticas, a sacarlo mejor. Hablo de la facilitación, o sea, de el trabajo en el día a día. Y empecé hablando un poquito del avión, la estrategia y la ejecución, y ahora cierro con eso. Si quieren verlo desde otra mirada, todo esto no es nada más que un conjunto de metodologías, frameworks y buenas prácticas para ejecutar de forma sofisticada, para organizarnos de una mejor manera. Porque si nos vamos al posgrado, lo que nos van a enseñar es hacer estrategia. ¿Cuál es el entregable de su MBA? El plan de negocio. Mientras más pesa, mucho mejor. Somos muy buenos aprendiendo a hacer estrategia, donde nos enseñan a ejecutar. Se aprenden en la cancha, en el día a día. La agilidad en el fondo propone una ejecución más sofisticada, que conecta todo. Y bueno, y dígame si hay algo más sublime que aprender a organizarnos mejor como seres humanos. Creo que eso incluso nos ayudaría a resolver mejor como un solo planeta esta pandemia y muchas cosas más. Muy bien, 10 minutos de consultas. ¿Me pudieran mostrar otra vez la diapositiva donde está como una medición? Sí, claro. Esa. Sí. Identificar la exactitud. O sea, más o menos, estos son como indicadores de que nos pudieras... Claro como, que sí. Claro que sí. A ver, a la izquierda, básicamente esto tiene que ver con cuánto de lo que planificamos logramos ejecutar. A la izquierda está solamente en términos de se ejecutó o no se ejecutó, y a la derecha está en términos de se consiguió o no se consiguió. O sea, es como a la izquierda lo que se hizo, a la derecha lo que se consiguió. Porque tú no puedes llegar a medir todo solamente en términos de lo que, si completaste o no la tarea. El tema es, ¿conseguiste o no lo esperado? O sea que en este caso era un tema de colocar funcionalidades en el producto, porque esto era un producto cosmético, entonces había el envase, la tapa, etc. Entonces, esto tiene que ver con, se completó el prototipo, se consiguió el resultado del producto. Entonces, hacia la izquierda tienes cada sprint, el 9, el 10, el 11, el 12, a la izquierda, y ahí está un poco cuál era el total de las tareas, las que se planificaron y las que fueron no planificadas. Aquí hay un indicador muy importante en el mundo ágil, que son las rojas, que son las tareas que, estos son sprints de una semana. Entonces, imagínense que en una semana, que este es un equipo grande,
hubieron 27 tareas en la semana 9 que no fueron planificadas. Eso quiere decir que fueron o pedidos de un gerente o pedidos intempestivos de último minuto, y la agilidad busca que eso se mitigue, porque justamente por eso hacemos cortes en tramos pequeños. En este caso, porque se aplicaba sprints, puede que no se aplique sprints en otro caso, pero en este caso se busca que se congele lo que se planificó y que se ejecute de la mejor forma. Cada vez que surge algo no planificado, que debe de ser metido ahí, es un dolor. Y la pregunta es, si no podemos ni planificar con precisión una semana, estamos súper mal, somos un caos. O deberíamos estar usando otro framework, pero aquí la idea era que sí se podía usar este tipo de framework. Y como pueden ver, en la semana 12 bajó a 9, y también tiene que ver con un tema de, y por eso es súper importante también ver el amarillo, porque a veces hay semanas en donde alguien está de vacaciones, donde hay menos capacidad instalada, entonces se planifican menos tareas. Entonces no siempre se van a planificar la misma cantidad, porque depende mucho de la capacidad instalada o de la demanda. Y a la derecha ven lo que se consiguió, que por eso acá ya se habla de historias de usuario, la historia de usuario, y yo no voy a explicar nada porque aquí está el Lucho Salazar que tiene libros respecto a este tema, pero la historia de usuario sí tiene un outcome esperado, o sea, un impacto en el usuario. Y por eso cuando uno habla de completado, está hablando de el impacto que tuvo, si se consiguió o no se consiguió. Y ¿Sí? pues tengo otra pregunta, no sé si Dale. alguien... Levanten la mano si por ahí tienen más. Por ahora veo, bueno, el micro de Magnolia y de Pablo. No veo más. Así que, adelante. Magnolia, dale. Bueno, la otra era con respecto al del liderazgo, que digamos a mí también me parece como un poquito difícil como el cambiar el mindset de los líderes. Digamos, en esa experiencia tienen como un porcentaje, yo me imagino que todos no cambian, pero sí hay como un porcentaje como mínimo que empieza como a empujar la cosa, o sea, como cuál es como ese mínimo, digamos, que uno debería, con los que debería contar. Claro, o sea, es que sí, definitivamente ni siquiera ni todos cambian, ni cambian en la misma intensidad, y tiene que ver mucho con los desafíos que pueda aceptar ese líder. O sea, esto es una decisión muy personal porque te voy a dar un ejemplo, ¿ya? En un caso nos tocó un líder que le pedía a una persona, le pedía a la persona de capital humano que le suba el sueldo a alguien, era el gerente general en este caso. Y esa persona le dijo, ¿por qué me estás pidiendo que le suba el sueldo a esta persona si no ha pasado por el desempeño que no sé qué? Y el tipo le explicó y le explicó y le explicó, y la persona dijo, pero es que no ha pasado por el proceso que debe de pasar. Y el tipo le dijo, porque yo soy el gerente general, auméntale, una cosa así fue. Y el mentor, en la sesión de mentoring, o sea, porque fue una reacción, no fue algo que él no gestionó. En la sesión de mentoring, el mentor lo que le dijo fue, bueno, ¿qué cosa crees qué cosa crees que lo que hay que hacer para que tú digas que esto sigue caminando muy bien y estás en paz contigo mismo? Y ese líder dijo, tengo que pedirle disculpas. ¿Lo has hecho alguna vez? Nunca en mi vida. Bueno, esta semana vas a pedirle disculpas. ¿A qué hora lo vas a hacer? Agéndale de una vez. Entonces, es un reto, es un desafío importante personal. Y claro, no todas las personas, pero con el ejemplo que te acabo de dar, quiere decir que debe haber una predisposición absoluta de esa persona a cambiar. Y tiene que ser porque se da cuenta que en ese momento hay mecanismos que tiene que hace que el sistema funcione como no quiere que funcione. Ese nivel de autoconciencia también se puede llegar a conseguir con el 360, algo que nos ha pasado. Te doy un caso específico: un líder que se autoevalúa y dice, soy muy bueno en colaboración, en humildad, en esto, y el equipo evalúa y se da cuenta ahí que es otra cosa, y ese día en la noche ese líder no duerme, ¿no? Y al día siguiente está pensando en eso. Entonces, tiene que ver con un tema de autoconocimiento que se va trabajando. Totalmente. Muchas gracias. Una ¿Alguna consulta consulta. más?
Sí. ¿Te ha tocado, cómo, si la situación es distinta, cambiar a una empresa o a un gerente en particular, siendo parte de la empresa o siendo consultor? ¿Lo ves distinto? O sea, mi percepción o mi preconcepto sería que quizás es un poco más difícil desde dentro, porque ya hay como historia, Ya. y viniendo desde afuera como que ya te evitas todo eso. Pero ¿cómo lo ves vos? Yo creo que es más potente hacerlo desde adentro, pero es más difícil. A ver, a ver, me voy a dejar de entender. En la empresa es más fácil que se genere admiración. Entonces, si tú como un líder trabajas con alguien que se comporta de una forma íntegra, que genera confianza, que tiene en su comportamiento principios que terminan como que haciéndote ver a esa persona como alguien a quien admiras, en ese momento el potencial de influencia es altísimo, más que el de un consultor. El desafío es que seas un Nelson Mandela, pues, ¿no? O sea, que seas alguien que genera ese nivel de admiración. Nosotros en empresas hacemos una encuesta que nos gusta mucho, que es: selecciona a 3 personas que admiras, que quisieras ser como ellas, que quisieras algo en particular y que te genera como una admiración genuina. Y se arma un organigrama muy distinto al real. Y esa persona, y aquí estamos hablando de la esencia humana, de ser responsable de tu vida, de ser íntegro, de ser humilde, de esos elementos que no hay manera que cuando un ser humano lo detecta en el otro, los aprecia. Porque no hay manera, o sea, de que seas, que generes confianza si no eres confiable. Es como sentido común, pero al mismo tiempo es tan difícil, ¿no? Entonces, mi respuesta sería esa. Si existe ese espacio donde estés en capacidad de dar el ejemplo y de generar admiración con ese ejemplo, tu capacidad de cambiar el sistema es altísimo. Y en el fondo es lo que lo que han hecho como que muchos agentes de cambio. Ok, eso. Juan Carlos. Bien, gracias. Como Gandhi. Como Gandhi, exacto. Raúl, Siempre llegamos a Gandhi, me da risa. Juan Carlos. Sí, buenas noches, Raúl. Sí, ¿qué tal? Adelante. Yo tengo una pregunta puntual en el sentido de que quisiera usted me dijera cuáles son los elementos que diferencian la cultura organizacional de un sistema. Ah, ya. Cuando hablo de sistema, ¿cuál es la diferencia? Sí. Ya. Ya, lo que pasa es que mucho de lo que estamos hablando de agilidad, cultura y todo esto, viene de estudiar a la empresa como un sistema adaptativo complejo. Eso viene de la rama de la sociología, del diseño organizacional. Entonces, el sistema, en esencia, es las personas y su interacción. Las personas más la interacción tienen una cultura. Cuando tú tienes a 2 personas juntas que están interactuando, ya hay cultura, así no lo quieras. Sea una cultura buena, sea una cultura como la quieras tú calificar, pero hay una cultura. Entonces, un sistema de personas que se interaccionan entre sí tienen una cultura, pero también tienen procesos, tienen políticas, tienen roles. Entonces, digamos, cuando yo hablo del sistema, me refiero a todo esto, a los procesos, a las normas, a las reglas, a los roles, a las funciones, a cómo se toma la decisión, al poder, y que finalmente eso también determina en muchos casos la cultura. Pero la cultura en específico, y esto viene de Shane, el padre de la cultura, es el conjunto de creencias, valores y lo que es importante en esa empresa. La cultura finalmente se manifiesta en el comportamiento. Si quieres tú que te respondan cuál es la cultura de tu empresa, pregunta a la gente cuando alguien nuevo, ¿qué es lo que debe hacer alguien para encajar acá? Ah, debe ser muy bien comportado, o debe ser suelto, o debe ser... Eso es la cultura. Es comportamiento común aprendido.
Y el sistema yo me refiero a algo más grande. Uy, 9 y 2, Dios mío, nos pasamos. Mil disculpas. Raúl, bien, qué pena. sí. Una última pregunta. Sé que ya estamos cerrando. Frente al tema de todos estos cambios para poder sostenerlo, ¿cuáles serían esos motivantes o reconocimientos o salario emocional que, de acuerdo a la experiencia que has tenido, ha logrado que la gente entre en esa nueva dinámica en una organización, sabiendo también que hoy día nuestros trabajadores tienen una mentalidad mucho más abierta a cambios permanentes, a replantearse nuevos horizontes, a tomar la decisión de simplemente renunciar y buscar otra forma de trabajo, en emprendimiento o en otras organizaciones, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías compartir de tu experiencia en ese sentido? A ver si te refraseo para ver si te la capté. O sea, ¿qué tipo de elemento cuando hablas de salario emocional? O sea, ¿qué tipo de cosas concretas ayudan a que la persona quiera y se transforme en una empresa? Esa es la pregunta más, como que más o menos. Sí, correcto, Raúl. Ya, ok. A ver, yo creo que esto viene de un tema histórico, y es que les recomiendo mucho que lean un libro que viene de los 60, pero que es espectacular sobre esto, que se llama, les voy a mandar en este momento, déjenme ver acá. Acá está. Voy a compartir la pantalla, yo sé que nos estamos yendo el tiempo, mil disculpas, muy rápidamente. Este libro, ¿lo están viendo? Aún no cargaron, este libro. Sí. Ya. Este libro, que viene de los 60s, es un profesor del MIT que él dice, el ser humano tiene un comportamiento, tiene competencias, tiene preferencias. Lo que se puede ver es la punta del iceberg, ¿no? El comportamiento. Hacia adentro hay motivaciones, hay cosas que nos preocupan, la familia, hay retos. Y en el fondo, está la naturaleza humana. Esto no se puede ver, solamente se puede asumir como es. Y él desarrolla una teoría, la teoría X y la teoría Y. Y lo que dice, y aquí es donde conecto con la pregunta que me acaban de hacer, y es que la teoría X, por mucho tiempo, las empresas están diseñadas sobre la teoría X, que es que al ser humano le disgusta trabajar, lo ve como algo opuesto al placer, que al ser humano le prefiere ser alguien que lo dirija y le diga qué y cómo hacer las cosas, en lugar de que lo reten, porque eso le genera angustia. El ser humano busca no hacerse responsable, la manera para que se haga responsable es el premio o el castigo. Las dos motivaciones profundas del ser humano son la riqueza y el miedo. Tú haces algo o por dinero o por miedo. Y la mayoría de las personas tienen un bajo, o sea que son como pepitas de oro la gente que realmente es talentosa. Realmente la mayoría no tiene un alto nivel de potencial. Esta es la teoría X. Y este señor en los 60s propone que él dice, yo creo que la real naturaleza humana es distinta. Y que cuando uno la mira desde esos ojos, florece. Y es que a la gente le gusta trabajar y estar orgullosa de lo que hace. Bajo condiciones adecuadas lo disfrutan. Que a los seres humanos nos gusta autodirigirnos y definir cómo nos alineamos con algo más, con un sueño, pero nos gusta definir nuestro camino. Que nos busca buscar responsabilidades. Que nos gusta hacernos dueños de algo y ser responsables y que nos den retos. Que nos gusta que la motivación más importante de un ser humano es el no malgastar su vida. Es el darle un sentido a por qué existió y cuál fue la razón de ser por la que pasó por este mundo. No hay angustia más existencial que sentir que malgastaste tu vida. Entonces eso es la motivación intrínseca. Y que todo el mundo tiene potencial y dones y virtudes, y de lo que se trata es de saber dar el reto correcto para que libere su potencial la persona. Entonces, a tu pregunta específica, para mí, el gran cambio es que las empresas hasta el día de hoy funcionan
mirando así un poco a las personas. Entonces, cuando a ti te tratan así, tú funcionas así. O sea, cuando te dice el jefe, yo te protejo, es como un sentimiento paternalista. Cuando la premisa es, no, si el jefe no está, no van a trabajar, tienes que estar viendo, porque si sueltas al equipo, el equipo va a hacer lo que quiera, no va a trabajar. Hay que estar como que haciendo el seguimiento. Y claro, hay gente que sí es así, hay gente que si no le generas estrés no va a trabajar, pero no es porque en esencia sea así, es porque no está conectado realmente con lo que hay que hacer, porque no siente sentido o porque no hay un líder suficientemente bueno que le diga, tú eres el dueño de esto, juega en este dominio y crea. Esto es tuyo, pero hasta aquí, pero esto es tuyo y tú crea. Entonces, hay un tema de desgaste motivacional altísimo, y esto no lo digo yo, lo dice Gallup, ¿no? Solamente el 13% de la gente está realmente conectada con lo que hace. Entonces, a tu pregunta, yo lo que creo es que tiene que ver con empezar a creer genuinamente que la naturaleza humana es esto de la derecha. Y cuando uno cree esto de verdad, hace lo que hacemos en Human. En Human, las vacaciones son ilimitadas. Son ilimitadas, por definición. Y nadie se va de vacaciones, porque todo el mundo, y hay que estar haciendo que la gente se vaya de vacaciones. Y no hay horarios. Entonces, y hay un montón de cosas que cuando tú las sueltas, la gente se da cuenta que la soltaste y funciona. Entonces, creo que tiene que ver con darle responsabilidad a las personas y dejar de tratarlas como niños. Porque las empresas muchas veces asumen que la gente necesita ser o premiada o castigada o dirigida. La gente lo que necesita es ser formada y que se libere su potencial. Eso es lo que... Raúl, un poquito ahí para complementar, pues qué pena y lo de Gilbert, pues también recordé lo que Lucho, el ejercicio que hicimos con las tarjetas o sea, preguntarle a la gente, sí, aplicar ese tablero y que la gente sea la que diga, bueno, ¿qué lo motiva? A mí, por ejemplo, había una tarjeta, me acuerdo, Libertad, que yo, puse de primera porque yo soy como libre, ¿sí? Y eso me motiva demasiado. Entonces, nunca en un tablero de motivadores me había salido como esa opción. Entonces, es como también preguntarles y cada uno pues tendrá sus diferentes motivadores, pero total, yo pienso que a la gente todos tenemos potencial y lo que uno va a hacer es motivar a que la gente lo libere y se conecte con su propósito. Por eso está cambiando tanto la parte de gestión de las personas. Todo está cambiando. Estamos en un momento histórico. Es curioso porque en las empresas como la nuestra, que vienen siendo tan rígidas en ciertos aspectos como las jornadas laborales, por ejemplo, nosotros entramos en una virtualidad y los horarios flexibles se perdieron. Entonces, el horario ahora tiene que ser de 7 a 2 y de 1 a 5. Entonces, pierden la noción de la realidad de las personas en esta virtualidad. Eso sí me ha parecido curioso en la empresa de que, o sea, a veces se pierde el contexto de las cosas. Entonces, es como la invitación a replantearse muchos temas, porque en últimas me parece súper clave eso que nos mostraste, Raúl, ¿verdad? Porque eso le da una herramienta. Y es el tema de autodirigirse, enseñar a la gente que sea autodisciplinada, autorresponsable, que yo no tengo que estar mirando el reloj, mirando si ya, sino que sean como en un ejercicio muy de la pasión de lo que hacen, de ser excelentes en lo que hacen, pero sin estar tan encasillados. Entonces sí, es un reto, un desafío grande y obviamente hay una componente muy fuerte ahí que es la dirección de una empresa. Si la dirección de una empresa sigue pensando de manera cuadriculada porque legalmente, digamos, esa es la forma y no nos podemos repensar en ese sentido, porque eso también es una componente muy compleja y que finalmente busca la dirección siempre blindarse frente a algunos temas laborales, pero creo que esas son las barreras que impiden que exista una transformación cultural real.
De acuerdo al 100%, de acuerdo al 100% con todo lo que ustedes han mencionado. Señores, muchísimas gracias por el tiempo, por la presencia. Espero haya sido de valor. Disfruten, pásenla bien y espero haya sido un curso inolvidable para todos ustedes. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Así lo ha sido. Bye, Gracias. gracias. Gracias, Jessica. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Noche, Lucho, gracias, Paco. Raúl, Muchas gracias, gracias. Jessica.